Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría inmensa teneros de nuevo por aquí, listos para sumergirnos en otro tema que, como siempre, promete ser de lo más jugoso. Hoy, como ya sabéis por el título, vamos a destapar un misterio que ha estado cociéndose a fuego lento en el mundo del espectáculo, un secreto que ha mantenido en vilo a miles de seguidores y que, al parecer, está a punto de salir a la luz. Sí, amigos míos, hablamos de Diletta Leotta, la icónica presentadora italiana, y de una confesión que, según los rumores, lo revela absolutamente todo. Años y años de silencio, de elucubraciones, de filtraciones a medias, de comentarios en redes sociales que iban y venían como olas en la orilla, y ahora, justo ahora, parece que vamos a tener la oportunidad de vislumbrar la verdad detrás de la imagen pública, de adentrarnos en la intimidad de una mujer que ha sabido cautivar al mundo con su talento y su belleza. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a analizar cada detalle, cada posible escenario, os voy a pedir un favor que para vosotros no cuesta nada, pero que para mí significa muchísimo. Si aún no os habéis suscrito a mi canal, este es el instante preciso para hacerlo. No esperéis ni un segundo más, porque os aseguro que no os vais a arrepentir. Activad la campanita, ese pequeño símbolo que os mantendrá al tanto de todas mis novedades, de todos mis vídeos, de todas mis reflexiones y análisis sobre los temas que más nos interesan. Prometo que siempre traigo contenido interesante, debates apasionantes y, sobre todo, mucha diversión. Así que, ya lo sabéis, dadle al botón de suscribirse y formad parte de esta maravillosa comunidad que hemos construido juntos. Ahora sí, respirad hondo, preparad vuestro café, porque esto está a punto de comenzar. Diletta Leotta. Un nombre que resuena con fuerza en el panorama mediático internacional. Un nombre que evoca glamour, profesionalidad, belleza, talento innato y, por supuesto, un halo de misterio que la envuelve como un velo seductor. Desde el momento en que irrumpió en la escena pública, Diletta ha sabido ganarse el corazón de millones de personas en todo el mundo, no solo por su innegable belleza, sino también por su carisma arrollador y su capacidad para conectar con el público. La hemos visto brillar en la presentación de programas deportivos de altísimo nivel, demostrando su profundo conocimiento del mundo del fútbol y su habilidad para comunicar de manera clara y concisa. La hemos visto deslumbrar en alfombras rojas, luciendo vestidos espectaculares que resaltan su figura y su elegancia. Y inevitablemente la hemos visto en el centro de la atención mediática, convertida en objeto de deseo y de debate por su vida personal, sus relaciones amorosas y sus proyectos profesionales. Porque, seamos realistas, cuando eres una figura pública de su calibre, es prácticamente imposible escapar del escrutinio público, de la mirada inquisitiva de los medios de comunicación y de la opinión de los seguidores. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus decisiones, cada una de sus palabras, se analiza con lupa, se interpreta y se juzga. Y es precisamente esa vida personal, esa parcela que Diletta ha intentado proteger con uñas y dientes, esa esfera íntima que ha tratado de mantener alejada del foco mediático, la que hoy vamos a explorar con la mayor delicadeza y respeto posible. Porque, según este título tan llamativo, tan prometedor, tan explosivo, hay una confesión bomba, una revelación impactante, una verdad oculta que lo cambia todo. Una confesión que nos va a dar una perspectiva completamente nueva, una visión más profunda y humana, sobre la persona que creíamos conocer, sobre la mujer que se esconde detrás de la imagen pública. ¿De qué podría tratarse? La pregunta resuena en el aire como un trueno en la tormenta. Las posibilidades son prácticamente infinitas, y precisamente esa incertidumbre, esa falta de información concreta, es lo que hace que este tema sea tan sumamente intrigante, tan irresistiblemente atractivo. Podría ser sobre una relación amorosa secreta, un romance prohibido que ha mantenido oculto durante años. Podría ser sobre un problema de salud que ha preferido mantener en silencio, una enfermedad que ha enfrentado con valentía y discreción. Podría ser sobre una experiencia traumática que la ha marcado para siempre, un episodio doloroso que ha moldeado su personalidad y su visión del mundo. O incluso podría ser sobre un cambio radical en su carrera profesional, una decisión audaz que la alejaría de la televisión y la llevaría a explorar nuevos horizontes. Las apuestas están abiertas, las conjeturas se multiplican, los rumores se intensifican. Pero antes de dejarnos llevar por la especulación descontrolada, antes de construir castillos en el aire con meras suposiciones, vamos a intentar contextualizar un poco, a poner en perspectiva la figura de Diletta Leotta y a analizar su trayectoria profesional y personal. Diletta siempre ha proyectado una imagen de mujer fuerte, independiente, segura de sí misma y con una gran determinación. Una mujer que ha sabido labrarse un camino brillante en un mundo, el del periodismo deportivo,
que tradicionalmente ha estado dominado por hombres. Una mujer que ha tenido que enfrentarse a críticas injustas, a comentarios machistas y a la presión constante de estar siempre perfecta ante las cámaras, de cumplir con los cánones de belleza impuestos por la sociedad. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, detrás de esa imagen impecable, es probable que se esconda una persona mucho más vulnerable, mucho más sensible, con sus propias inseguridades, sus propios miedos y sus propios sueños. Y quizás esta confesión bomba, esta revelación impactante, sea precisamente una forma de romper con esa imagen preestablecida, de liberarse de las expectativas y de mostrarse tal y como es, sin filtros ni artificios, con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades. ¿Recordáis aquel episodio tan desagradable en el que Diletta Leotta fue víctima de un hackeo informático en el que se filtraron fotos íntimas? Fue un momento muy duro para ella, un momento en el que se sintió expuesta, vulnerable y profundamente herida. Un ataque a su intimidad que la dejó marcada. Pero lejos de esconderse, de avergonzarse o de dejarse vencer por la adversidad, Diletta salió a dar la cara, alzó la voz y denunció públicamente lo ocurrido, convirtiéndose en un símbolo de lucha contra la violencia digital, contra la invasión de la privacidad y contra la cosificación de la mujer. Esa valentía, esa capacidad para transformar una experiencia negativa en algo positivo, esa determinación para defender sus derechos y los de otras mujeres, es una de las cosas que más admiro de ella. Pero volviendo al tema central de este vídeo, a la pregunta que nos corroe por dentro, ¿qué podría ser esa confesión bomba? He estado investigando un poco o indagando en noticias, leyendo comentarios en redes sociales, explorando foros de discusión, y la verdad es que no he encontrado una respuesta clara, una pista definitiva que me permita resolver este enigma. Hay muchas teorías, algunas más plausibles que otras, algunas más descabelladas que otras, pero ninguna que pueda confirmar o desmentir la existencia de esta supuesta revelación. Algunos sugieren que podría estar relacionada con su relación sentimental con el futbolista Loris Karius, con quien tiene una preciosa hija, Aria. Quizás haya surgido algún problema en la pareja, alguna crisis que no ha trascendido a la opinión pública, alguna diferencia irreconciliable que los haya llevado a replantearse su futuro juntos. Otros apuntan a un posible cambio de rumbo en su carrera profesional, a una decisión de dejar la televisión y dedicarse a otra cosa, a explorar nuevos caminos que la llenen de satisfacción personal y profesional. Incluso hay quien se atreve a decir que podría estar relacionada con un secreto familiar que ha mantenido oculto durante años, una historia del pasado que ha preferido mantener en la sombra. Pero sinceramente creo que lo más probable es que esta confesión, si es que realmente existe, sea algo mucho más personal e íntimo, algo que tenga que ver con sus sentimientos más profundos, con sus miedos más ocultos, con sus sueños más anhelados. Algo que le haya costado mucho compartir, algo que haya mantenido guardado en su corazón durante mucho tiempo, pero que sienta que es el momento de revelar, de sacar a la luz, de compartir con el mundo. Imagino que debe ser muy difícil vivir constantemente bajo el foco de atención, saber que cada palabra que dices, cada gesto que haces, cada ropa que eliges, va a ser analizado y juzgado por millones de personas. Debe ser agotador tener que mantener una imagen perfecta, tener que sonreír aunque por dentro estés destrozada, tener que fingir que todo está bien cuando en realidad estás pasando por un momento difícil. Por eso, si Diletta Leotta ha decidido abrirse y compartir algo tan personal con el mundo, creo que merece todo nuestro respeto, toda nuestra admiración y todo nuestro apoyo. Independientemente de cuál sea el contenido de esa confesión, lo importante es que Diletta se sienta cómoda y segura al hacerlo, que sepa que cuenta con el apoyo incondicional de sus fans, de sus amigos, de su familia y de todas aquellas personas que la admiran por su talento, su carisma, su valentía y su autenticidad. Y sobre todo, que no se sienta presionada por nadie para revelar nada que no quiera revelar, para contar nada que no se sienta preparada para contar. Quizás esta confesión sea una forma de empoderar a otras mujeres, de inspirarlas a ser auténticas, a no tener miedo de mostrarse tal y como son, con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades. Quizás sea una forma de romper con los estereotipos de género, de desafiar las expectativas sociales y de demostrar que las mujeres podemos ser fuertes y vulnerables al mismo tiempo, que podemos ser exitosas y sensibles, que podemos ser inteligentes y emocionales. Quizás sea simplemente una forma de liberarse de un peso que ha estado cargando durante mucho tiempo, de sanar heridas del pasado y de seguir adelante con una nueva perspectiva. Sea cual sea la razón, estoy segura de que Diletta Leotta tiene mucho que decir, y estoy deseando escucharla, de leerla y de conocer su verdad. Espero que esta confesión, si es que realmente existe, le traiga paz, felicidad y la oportunidad de seguir creciendo como persona y como profesional.
Y hablando de crecer, quiero recordaros que el crecimiento de este canal también depende de vuestro apoyo. No olvidéis suscribiros al canal si os ha gustado este vídeo y activad la campanita para no perderos ninguna novedad. En resumen, hoy hemos hablado de la supuesta confesión bomba de Diletta Leotta, un tema que ha generado mucha expectación y especulación. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta revelación, y hemos reflexionado sobre la presión que sufren las figuras públicas y la importancia de ser auténticos y honestos con nosotros mismos. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que os haya resultado interesante. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Vuestra atención y vuestro apoyo significan mucho para mí. Me encanta compartir mis ideas y mis reflexiones con vosotros, y espero seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis que va a revelar Diletta Leotta? ¿Qué os gustaría saber de su vida personal? Dejad vuestros comentarios aquí abajo y compartid vuestras teorías y reflexiones. Me encanta leer vuestros mensajes y saber qué pensáis. Y por último, pero no menos importante, os invito a darle like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares, y a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.